Hola mi gente preciosa, mi gente amada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente del momento, la hora en que des con este mensaje, con esta lectura. Vamos a canalizar un mensaje para nuestra tierra amada Venezuela. Vamos a hacer un repaso de estas energías de este momento, estas energías que se están dando en este preciso instante. Ya sabes que me gusta hacer una fotografía del momento presente, del momento instante. Las energías van cambiando, van variando dependiendo los acontecimientos que se vayan dando, pero una cosa sí es cierta. Hay una tendencia, siempre hay una guía, hay un camino, hay un destino, hay un dirigir que está claramente trazado. Y yo sé que todos los podemos sentir en este preciso instante. Vamos a empezar la lectura. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, agradecida, honrada por tu maravillosa presencia, por poder compartir juntos este tiempito de energías, este tiempito de vida. Así que vamos a empezar, Venezuela. ¿Qué está pasando, Venezuela? Ok, máscaras. Empezamos con las máscaras. Vamos a ponerlas de este lado. Aquí nos están hablando, wow, fuerte, ¿no? Empezamos fuerte. Ya veo que las energías quieren hablar. Aquí nos están hablando de energía 32, energía 23, número 5 presente, de que se están mostrando imágenes reales que se han mantenido ocultas desde hace mucho tiempo, se están cayendo máscaras, están saliendo se está pudiendo ver la verdadera cara de personas, de personajes, toda esta movilización energética que se está dando, que estamos dando todos y cada una de nosotros, porque déjame decirte que esto no es un trabajo de 2 o 3 personas, esto es un trabajo de un grupo extremadamente enorme de energías que nos hemos unido. Estás tú, estoy yo, están nuestros seres queridos, está toda esa magia, toda esa energía haciendo fuerza para derrumbar estas máscaras. Estas máscaras se están cayendo, más que se van a seguir cayendo, están saliendo a la luz. Yo creo que en vídeos anteriores yo lo he comentado. Una vez que se destapa la alcantarilla, pues nos vamos a quedar completamente impactados con todo lo que va a salir, lo que está saliendo. Una que otra cosita, yo no las esperábamos, por supuesto, no somos tontos, pero van a haber muchas de las que realmente nos vamos a sorprender, sí señor. Aquí tenemos, wow, otro oráculo que quiere hablar fuerte y claro. Tenemos la verdad. La verdad. La verdad es un oráculo tiene un mensaje bastante potente porque nos está hablando precisamente de que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. De que entre lo que está para ocurrir, ocurrirá en su momento adecuado. Me gusta cuando sale de los ojitos del veje sagrado la verdad junto con la máscara, porque nos habla de que ya es momento, es tiempo, de que ya no se va a poder ocultar nadie detrás de bastidores, ya no va a haber cortina que cubra rostros, ya no va a haber quien pueda fingir, quien pueda mentir, ya todo va a salir, se va a exponer a la luz pública. Gracias por esa energía, momento que agradeceremos todos, por supuesto que sí. Ya está bueno ya de tanta máscara, de tanta mentira, de tanto engaño, de tanta falsedad. Un desenlace favorable. Vamos a dejar aquí presente a nuestro hermosísimo Arcángel Miguel, que nos dice, nos pide que demos las gracias por el magnífico desenlace de esta situación, ya que es justo y perfecto para todas las personas implicadas. Para todas, absolutamente para todos nosotros. Gracias, Arcángel Miguel, por ayudarme a creer y a conservar mi fe. Y más gracias que tenemos que dar, porque vienen momentos de turbulencia, momentos duros donde van a intentar seguir atacando a lo más fuerte que tenemos y a la única herramienta que los va a derrumbar realmente desde ya, los tiene derrumbados, es nuestra fe, nuestra unión, nuestra perseverancia, nuestra constancia, nuestra luz inapagable. Claro que sí, mi gente. Vamos a decretarlo desde ya. Los oráculos, como estás viendo, ya están fuertes, hablando fuertes desde el principio, como siempre. Gracias por tener hermosas energías. Vámonos al tarot. Esta semana voy a utilizar 1 o 2 tarot. Bueno, ya sabes que me gusta ir fluyendo dependiendo cómo vaya dándose las energías. A por ello, mi gente. Tenemos aquí, sí, señor, aquí el as de pentáculos, as de oro, nos está hablando precisamente de
algo que está saliendo o que ya salió desde las profundidades, desde las raíces. Aquí se están dando situaciones en este momento que están rompiendo completamente la superficie del suelo y están abriéndose hacia el cielo. Hay situaciones, hay eventos, hay movimientos, hay circunstancias. Veo también, siento también que aquí nos están hablando, por supuesto. Esto es que no puede faltar. Vamos a por ello. Fíjate algo, ahora mismo hay discusiones, enfrentamientos, conversaciones que no llegan a buen puerto, muchos ataques internos, muchas luchas internas, guerras de poder, conflictos internos, dimes y diretes. Están intentando sobrecargar la espalda de personeros, de personas que quizás sí tienen, aquí todos, vamos a estar claros, aquí todos tienen las manos embarradas, aquí no hay niños jugando, aquí no hay niños, aquí en este tablero no hay niños de juego, no hay niños de kinder, aquí todos, absolutamente todos los partícipes que están en esta situación tienen las manos embarradas están hasta el cuello. Así que aquí no vale en este momento el querer pasarse la papa caliente de un lado para otro, aquí no vale en este momento decir, mira, tú fuiste más que yo fui menos que tú, yo agarré menos que tú agarraste más que yo. No, señor, aquí la espada va a venir para todos por igual. Aquí se está intentando en este momento colocar sobre la espalda de partícipes, de actores, con una especie de sobrecarga para decir yo me limpio las manos, yo no fui, yo bajo la cabeza, yo como Poncio Pilatos y me voy. No, señor, no se va a poder, no se va a poder. Hay muros de contención, hay muros de contención, hay un trabajo arduo que se está haciendo para que esta gente no pueda irse de rositas. Precisamente hemos hablado de esto en anteriores entregas, de que muchos testaferros, muchas personas involucradas que han estado metiéndose en esto muy a fondo, piensan que por el hecho de que sus nombres, entre comillas, no aparecían, no aparecen o no están, o con el simple hecho de haberse guardado un tiempo, haberse alejado de las pantallas, de haberse quitado el foco, ya la gente los iba a olvidar. Es como que, mira, ya yo me quité, y yo no existo. Pues déjame decirte que no, esta gente las están sacando desde abajo de sus alcantarillas, las están impulsando y esta gente está vendiéndole el alma hasta a sus propias madres. O sea, es una cosa que, fíjate que aquí hay mucha confrontación interna. Veo dos bandos muy fuertes enfrentados y buscando un punto de alianza, un punto de unión para resguardarse, para intentar calmar unas aguas que no se pueden calmar. Aquí se está intentando conversar. Aquí se está intentando mezclar el agua con el aceite, aquí se está intentando mezclar lo inmezclable para intentar una cierta tranquilidad, una cierta calma que entre comillas beneficia a todos, pero esto no va a ser posible. No, señor. No va a ser posible porque se rompen convenios, se rompen raíces, se rompen uniones, se rompen unificaciones, máscaras se caen, la verdad sale a la luz, es demasiado fuerte. Aquí vemos energía de esta reina de copa que está luchando fuertemente para que esto no ocurra de una manera muy diplomática, con mucho corazón, con mucho sentimiento, se pone por encima, fíjate que se pone por encima de este caballero de bastos, se pone por encima de él y le dice las cosas como son, habla, discute, no está dispuesta a ceder ni una milésima de milímetro. O sea, es algo increíble la fortaleza que hay acá, la templanza con la que se están rompiendo acuerdos, con la que se está haciendo un trabajo quirúrgico a nivel diplomático. Tenemos aquí el pensamiento, lo que estoy hablando, pensamientos de agonía, se pudo haber pensado que las cosas se pudieron haber hecho mejor en algún momento, pensamientos, discusiones entre de que yo no pensaba que tú ibas a decir esto, yo no sabía que tú ibas a actuar de esta forma, yo tengo cosas que no me corresponden, tú tienes más que yo, discusiones, peleas, la cabeza no deja de dar vueltas. Claramente, al romperse convenios, al romperse pactos, aquí automáticamente ya saben que si tú me servías para algo, si para algo me serviste y yo veo que ahora no me vas a poder seguir sirviendo, ya sabemos cuál es tu final. Aquí se teme hasta por la vida, déjame decirte. Aquí los traidores temen hasta por la vida. Y hablo de traidores de los peores, traidores de doble campo, traidores en un campo y traidores en el otro campo. Gente que no tiene ningún tipo de ciencia cierta, más que su propio bienestar y su propia tranquilidad. Personas que han vendido
han vendido su, entre comillas, moral, porque nunca la han tenido, a una causa que poco o nada les importaba desde un principio, simplemente lo consideraban como un trabajo, como un desempeño, como una labor, por eso que se caen máscaras. Aquí muchísima ira, muchísima cólera, aquí hay voces que salen hablando desde un coraje muy potente, desde una completa nubla mental, desde lo que viene siendo el saber decir las cosas o hacer las cosas, actuar, ya eso no existe. Aquí hay palabras que salen sin ningún tipo de hilo coherente. Aquí no me importa vender a mi hermano, a mi hermana, me sabe lo mismo. Para mí, mientras yo pueda, entre comillas, salvar mi pellejo, sí, señor. Aquí ya no hay más nada que salvar, aquí ya no hay más nada que cuidar. Aquí se ha roto lo que se tenía que romper, señores. Y más que van a intentar hacerlo, más que van a intentar de romper. En el fondo de la baraja tenemos, mira, 10 de espadas, la máxima traición. Aquí se llega a un fin de lo... Aquí se ha ido más allá y esas son las máscaras que se caen. Esa es la verdad que va a salir a la luz. El coraje de un pueblo entero no va a ser suficiente. O sea, esto no, en una sola vida, tanta traición no se puede pagar. No se puede, es que esto es lo innombrable. Muchos pájaros negros en las cabezas veo, aún sabiendo hasta dónde tienen metidas las manos, eso hasta el cuello, van a intentar nuevamente con un dedo, aunque sea, arrastrarse por el suelo para intentar salvar algo de pellejo. Posiblemente intenten de pactar entre ellos mismos para intentar de reforzarse y sacarlo algo que les pueda quedar. Qué gente tan increíble, qué gente tan verdaderamente maquiavélica. Voy a cambiar aquí un momento las energías, se me quiso voltear. Sí, señor, fíjate algo, aquí hay mucha fuerza empujando desde adentro. Aquí hay gente que tiene llave en manos, personas que no se pudieron haber imaginado que tenían tanto conocimiento y tantas ganas de accionar, de actuar. Se están quedando prácticamente sin palabras. Vamos a estar viendo en las próximas horas personas que alguna vez pudimos haber confiado en ellos, mordiéndose la lengua, titubeando, con ataques de ira, tomando decisiones extremadamente fuera de contexto, colocándose del lado de la irrealidad, colocándose del lado de la ficción, de la atracción. No vamos a estar dando cuenta que son personas que no les importa el saber que ahora mismo nuestra tierra, Venezuela, está en un momento debatiéndose entre la vida y la muerte. Se está debatiendo, literalmente, Venezuela se está debatiendo entre la vida y la muerte, entre la libertad y las rejas, y que haya gente que solamente sea capaz de pensar en qué nivel tan increíble de egoísmo, Padre Santo. Qué nivel tan increíble. Preparemos el estómago. Yo sé que muchos ya esto lo tenemos visto desde hace tiempo, pero preparemos el estómago porque esto va a estar siendo más que sorprendente, más que increíble. Gracias a estas energías. De verdad, qué momentos porque se requiere sacar todo para poder entrar y que sacar toda esta porquería. Siempre le hemos dicho. ¿Alguna pregunta? Bueno, absolutamente sorprendido de cómo se expresan las energías hoy en la mesa porque son reflejo de las dudas del ciudadano que hemos recopilado, ¿no? Definitivamente el chavismo, más que corrupto, es un agente corruptor. Y los políticos, tanto nacionales e internacionales, que se han aliado a criminales, no quieren que el criminal caiga porque todas sus alianzas y sus pactos y sus porquerías quedan expuestas, como bien sale la primera carta, máscaras caen. Pues lo que se puede preguntar es estos traidores, esta gente desalmada que cree en su beneficio y no en la libertad de Venezuela, ¿tendrán algún tipo de victoria o tendrán algún tipo de condena? Perfecto. Vamos a ver, aquí tenemos, increíble, lo que se les viene encima a esta gente no tiene ni nombre. Lo dije hace ratito, no tiene perdón ni en esta vida ni en muchas otras vidas más. El mundo completo está viendo, si en algún momento hubo una duda, a alguien le quedaba una duda, un resquicio de duda con las dobles intenciones de estos actores, de estas actrices, ¿no? Porque déjame decirte que no es uno solo, son varios. Hay personajes y personajes, ¿no? Esta gente que ha estado
validando a este régimen durante muchísimo tiempo. Si quedaba alguna duda, déjame decirte que ya no va a quedar. Ya ante el mundo se cae una máscara, se cae un velo. No solamente para el mundo, para todo el que tenga una milésima de gota de sangre venezolana en las venas. Pierden completamente más de lo que ya se había perdido, cualquier tipo de confianza, cualquier tipo de credibilidad. Se quitan la máscara y salen como son. Y lo más fuerte es que van a intentar, tienen que sufren del mismo problema de megalomanía, ¿no? Van a intentar defenderse, van a intentar hablar, decir, hacer y que, entre comillas, pactos en nombre de la paz. ¿Qué paz? ¿De qué paz están hablando? Vamos a ver, si no ves que un país entero está roto, está quebrado, prácticamente está debatiéndose entre la vida y la muerte, y tú vienes ahora diciendo que vamos a pactar para una paz. Vamos a ver, aquí esto no se lo cree nadie, no se lo creen ni ellos. Aquí vienen ahora mismo nuevas propuestas, viene un avance, viene un esclarecimiento, van a salir aún más temas debajo, porque tenemos aquí unas de copa. Las de copa nos indican de nuevos comienzos, nuevos inicios, de nuevos inicios. Esta gente no está dispuesta a hacer las cosas bien, no quieren hacer las cosas bien. Ellos simplemente le dan la espalda a lo que realmente es valioso, lo que realmente es bonito. Ellos le dan la espalda. A ellos no les interesa. Sienten que la gente es tonta, sienten que nos pueden seguir tomando el pelo, sienten que pueden seguir montándose una máscara y que la gente va a ir detrás, pero ¿qué nivel de enfermedad? Para nosotros tenemos claramente, aquí tenemos el sol, el brillo, la prosperidad, el avance. Esta gente son patadas, brazadas de ahogado, carecen completamente de credibilidad, carecen completamente de efectividad. No solamente, también me pueden estar diciendo acá, me están diciendo que no solamente actores que están dando el rostro ahorita a nivel de fuerte, ¿cómo te explico? De que han tenido un papel principal, sino muchos que están por debajo, que han apoyado y han pulsado que esto ocurra de esta manera. Sí, aquí se les vira todo, se les voltea todo. Gente demasiado subnormal, gente subnormal definitivamente, gente muy subnormal, que ahora hasta se les voltea todo en contra de ellos. Hay una vuelta de tuerca, las intenciones que tenían se les vienen en contra cada vez más. Prácticamente han tirado a estas personas, no porque ellos habían querido, ojo con lo que me están indicando, sino que los han sacado, les están cobrando. Es como decir, estuviste escondidito disfrutando de las miles un tiempo, ahora tienes que sacar a lavarnos el rostro otra vez. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Sí, señor, otros aquí. Me ratifica esta información. Los sacaron de sus huecos para que hablen, para que digan, mientan, para que intenten de confundir a las personas. Pero no somos tontos, no somos idiotas, claro que no. Esto no se lo va a creer nadie. Esta gente es como el que dice, tú viniste o te mandaron. Pues los mandaron. A esta persona y a otros más que van a empezar a salir, los están mandando, los están sacando. Por eso que no tienen verbo, no tienen diálogo, no tienen qué decir prácticamente. Ellos no saben qué mentir, qué fingir, qué inventarse, porque ¿saben? La gente están con las acciones en las manos, pendiente de cada palabra, de cada acción, de cada acto, para quitárselos de medio, para rebatírselos. Ya no hay momento de mentira. Tenemos aquí nuevamente el arcano mayor del sol, señores. El sol 2 veces, mira qué barajado. Esto es muy importante. Vamos a estar atentos, por favor, mi gente. Vamos a seguir brillando alto. Vamos a seguir brillando alto y que nada, absolutamente nada nos sorprenda. Que nada nos sorprenda, porque esto que viene es fuerte, muy fuerte, más que todo a nivel de sorpresa. Qué gente, de verdad. Voy a recoger acá. ¿Tienes alguna otra pregunta? Bueno, complacidos y satisfechos sobre el esclarecimiento de las traiciones y las máscaras que caen. Cambiando un poco de tema, el mundo en España, rodeado de lobos, ¿está seguro? ¿Se irá de España para continuar su trabajo diplomático, para conseguir su investidura como presidente de Venezuela? Perfecto. Vamos a acá, esas energías. Importante pregunta, gracias. Gracias. Sí, señor. Mira, aquí no solamente tiene protección, aquí tiene, increíble, aquí tiene un punto neurálgico de observación, de mira, el lente sobre él. No le pasa nada, ni le pasará nada, no porque no quiere, no porque no le falten ganas, sino simplemente porque es imposible de hacerlo. En este momento, sí señor, en este momento, mira,
Ganas no faltan, ganas no faltan. Aquí tenemos un 7 de espadas, que es traición, le han traicionado, pero hasta más no poder. Le han traicionado hasta más no poder. Esto ha sido una concatenación de traiciones, de engaños, pero muy, muy mal hilvanadas, muy mal llevadas. Nunca se imaginaron de que esto iba a llegar al punto álgido en el que estamos ahora. Sí, señor, nuestro presidente electo tiene todas las posibilidades ahora mismo de todo el apoyo para colocarse a su banda presidencial como le corresponde. Yo siento que antes de enero, porque ya esto no se sostiene más. Esta gente ha jugado tanto a traicionar que se han traicionado ellos mismos. Fíjate algo, aquí están. Sí, mira, es que ahora mismo va a haber una con respecto a al movimiento internamente en España. Hay que tener muchísimo cuidado porque están ahora mismo como una especie de pausa de repensando qué y cómo vamos a salir de este tema, de este marrón. Porque por donde meten la cabeza, por donde intentan actuar, por donde intentan hacer algo, salen más cositas feas y cositas turbias, muy turbias, que pueden estar hasta haciendo, vamos a sacar la parte, señor, mira, fondo de la baraja, pueden estar hasta atentando neurálgicamente a lo que es el centro de este gobierno, claro que sí. Aquí hay rupturas por todos lados, hay traiciones por todos lados, hay engaños, hay falsedades. Se repite el mismo patrón que he comentado anteriormente. Unos se señalan con los otros, yo te acuso a ti, tú me acusas a mí, tú hiciste, tú no hiciste, yo te dije, tú no hiciste, cosas así por el estilo, no se ponen de acuerdo. Intentan tomarse una pausa, pero es imposible porque esto ya inició y sigue un camino, sigue un tránsito que es indetenible. Es indetenible, claro que es indetenible. Fíjate aquí, tanto que se es indetenible que se acaba un periodo de espera, se acaba un periodo de proceso, se acaba un tiempo, un plazo, ya se acabó. Aquí hay dictámenes muy fuertes, organismos muy potentes, de sentencias muy favorables para nosotros, para la luz, para la evolución, para la creación, para la activación de lo que se llama Venezuela, y no solamente Venezuela, sino gran parte del eje y muchos países de esto va a ser un ejemplo que se va a estar dando y se va a estar repitiendo y siguiendo. Precisamente por eso las ganas de frenarlo y porque no se replicara, pero es inevitable que no se replique. Tenemos aquí, fíjate algo, tenemos aquí la muerte del fondo de la baraja nos habla precisamente de que intenciones, ganas hay muchísimas, pero es imposible hacerlo. Y eso les carcome, eso les muerde el espíritu, el alma, y los hace cometer cada vez más errores también de este lado. El apoyo que se le está dando al mundo, María Corina, a Venezuela a nivel internacional es tan fuerte, es tan grande, que los tiene reventados, rotos y muertos por dentro. Estructuras se están cayendo, cabezas están rodando. Gente que tenía muchísimo poder ahora mismo ya no lo tiene, ya prácticamente le tienen prohibido que se comunique, que hablen, que digan nada. O sea, tú cállate, tú no digas nada, tú mantente callado o callada, que no es momento para hablar, no es momento para discutir, porque todo lo que digamos va a ser usado en nuestra contra. Así es, el mundo está protegido, el mundo está protegido. Él está protegido y no porque quieran protegerlo, ojo, sino porque saben que no le pueden tocar ni un cabello de su frente. Fondo de la baraja tenemos, sí señor, pactos que se realizan, salen sentencias favorables, salen buenos firmas de documentos, aprobaciones, sí rotundos, plenos, diciendo que sí, apoyando, uniones, lazos. Me encantan estas energías en este momento, a pesar de tanta turbulencia, a pesar de mira, y más turbulencia que nos va a venir, porque esta gente, mientras estén respirando fuera de un barrote, van a seguir intentando mover el agua de una manera increíble. No nos imaginamos hasta dónde son capaces de llegar. No nos podemos imaginar. ¿Hay alguna pregunta? Muy complacido por hoy, gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes, gracias a todos de verdad por este momento de unión. Vamos a sacar la última cartita de acá. Me gustaría sacar esto y un mensaje de Dios también. Déjame ubicar visualmente el mazo donde lo tengo. Ya lo encontraremos, mi gente. De momento quedémonos con el Arcángel Miguel, que nos dice que oremos, que demos siempre las gracias por este maravilloso y magnífico desenlace de esta situación que ya está haciendo lo que se está haciendo de una manera justa y correcta para todas las personas, para que no se quede nadie escondido debajo de una alcantarilla, para que salgan todos aquellos los que tienen
han tenido en esto tanta incumbencia, que no se queden escondidos, por favor. Número 42, 24, la transformación, importantísimo, me encanta. La energía de la transformación refuerza nuestra capacidad de fluir airoso, sí señor, a través de las épocas de transición, permitiendo que lo viejo deje paso a lo nuevo. Gracias, que así sea, mi gente. Gracias, que así sea. Los quiero mucho. Vamos a orar. Vamos a orar mucho, vamos a confiar en el proceso que estamos llevando, en esta transición que nos ha transformado a todos. De hecho, les voy a decir algo. Esta transición no es posible si todos y cada uno de nosotros no nos hubiésemos transformado. Déjame decirte, si tú no te transformas, si tú no te hubieses transformado, si tú no tuvieses fe, esto no pudiese estar pasando. Así que vamos a agradecer. Ángel de la visión, alguien no está diciéndote toda la verdad. Vamos a estar atentos. Máscaras se caen. Encantada como cerramos la lectura. ¿Verdad? Alguien nos está diciendo toda la verdad. Así que cuidado con lo que escuchas. Cuidado con los medios de comunicación, con las noticias, con las falsas noticias que rodan por allí. Que la única intención que tienen es la de hacernos bajar el ánimo, y eso no lo vamos a permitir. Vamos a mantener esta fe intacta. Que mi gente, estamos a esto del amanecer. Los quiero mucho. Mil bendiciones. Hasta la próxima.